Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán conversamos, les recuerdo, en esta mesa de análisis con la periodista Camila Islas, conductora de Fórmula Noticias Michoacán, y con el jefe de redacción del periódico Publimetro, Arturo Molina, de esa propuesta que hizo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Pone sobre la mesa, me parece interesante que se ponga sobre la mesa una propuesta de este tipo, porque finalmente pues habrá que analizarla, discutirla, desmenuzarla con mucho cuidado, mucha atención. De que sea la Guardia Nacional la que se encargue justamente de labores de seguridad en los municipios. Daba algunas cifras, ¿no?, de los poco más de 2,400 municipios que hay en México. Decía más o menos 1,000 no cuentan con seguridad mínima, digamos, para garantizar la tranquilidad de la población. Pero finalmente, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato y después como presidente de la República, pues había criticado que el ejército estuviera en las calles realizando trabajos pues de vigilancia. Él se había comprometido a regresar a los militares a sus cuarteles. Cuando entra a la presidencia de la República, se da cuenta pues de que no era posible, sino quería que esto terminara de irse al hoyo. Y la explicación que da el presidente de la República, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, era que mientras se fortalecían las policías municipales y estatales, el ejército estaría en las calles. Después incluso hace una extensión de tiempo para que el ejército permanezca en las calles realizando labores de vigilancia. Después viene la reforma constitucional, etcétera. Pero finalmente, pues desde hace casi 10 años que se había planteado este compromiso del gobierno de la República, primero por Andrés Manuel López Obrador y después por Claudia Sheinbaum, pues finalmente nos damos cuenta que fue tiempo perdido. O sea, si las policías municipales son tan endebles, tan proclives a la corrupción y a ser pues cooptadas por el crimen organizado, si hay 1,000 municipios que ni siquiera cuentan con cuerpos de seguridad, habría que pedirle cuentas al gobierno de la República y al Congreso y a los congresos que no cumplieron con este compromiso. Yo lo veo incluso peligroso, esta iniciativa. La veo viable, pero peligrosa. Es decir, a ver, sí creo que las policías municipales tienen una falla estructural, presupuestal, de formación. Incluso aquí en Morelia, que es la policía más completa que tenemos, creo que hay muchas fallas. Ni siquiera cumplimos con el número recomendado. Estamos a la mitad. Pero vamos más allá. A ver, vamos a suponer que hoy modificamos la Constitución, quitamos el 115 constitucional en el apartado de la atribución de los municipios en cuanto a seguridad pública y que, desaparecemos de las policías municipales. ¿A dónde se van a ir esos 4,000 elementos de seguridad que tienen los municipios actualmente? ¿A dónde se van a ir? Supongamos que la mitad se van a la Guardia Civil, otros se van a la Guardia Nacional. De por sí las tenemos coludidas, porque están coludidas en gran parte de las policías municipales. Muy seguramente vamos a tener otros tantos miles de elementos formados en las filas del crimen organizado si no se cuidara este protocolo, es decir, este protocolo de extinción. Estoy hablando de manera contrafactual, sí, de qué pasaría, de quizás suponiendo mucho, pero ¿cuál es la realidad de México? A ver, en el Culiacanazo del 22 de febrero pasado, ¿cuántos policías municipales se comprobó que participaron en actividades de este tipo? ¿Cuántos policías participaron en la emboscada donde murieron sus compañeros de la propia Guardia Civil? Entonces, sí hay un tema de colusión muy importante que tú puedes poner sobre la mesa este debate para extinguirlas, pero si no cuidamos todos esos detalles, vamos a terminar engrosando las filas del crimen organizado. Es mucho riesgo, Cami. Es mucho riesgo y aparte, bueno, sí señalan que las policías municipales están mal, pero realmente tampoco hemos visto voluntad política para solucionar esta problemática. Y otro tema importante son las bajas que presentan las policías municipales, ¿no? La organización Causa en Común ha señalado que ya son al menos 76 policías municipales los que han perdido la vida en funciones en lo que va de este año. Es decir, es una cifra altísima, es una cifra lamentable. Sin embargo, coincido con Arturo, es peligrosa esta propuesta que se está poniendo sobre la mesa. Me hubiera gustado ver, Cami, Arturo, que antes de esta propuesta o que esta propuesta viniera acompañada de un diagnóstico muy preciso, es decir, cuántos municipios en Michoacán no cuentan con policía municipal, cuántos cuentan de 1 a 10 para dar servicio a tantos habitantes, cuántos cuentan con esta preparación, es decir, que se presentara el diagnóstico y la propuesta. Es que, ¿sabes, Mario?
Realmente lo hay, pero es información muy cerrada. Sí, claro. Yo la he solicitado en algún Lo han momento. dicho que... Y me han dicho es que no, eso no lo compartimos porque no queremos dar la información al crimen organizado sobre quién tiene y quién no tiene. Tiene ¿no? lógica este argumento, pero es completamente absurdo. Claro. O sea, si alguien sabe cuántos policías municipales hay en una localidad, bueno, es el crimen organizado. No necesitas una estadística, pues, ¿no? Pero me parece que la población, la ciudadanía, sí, para analizar este tipo de propuestas. Y pondría todavía el otro factor, por el cual no veo factible esta propuesta, este debate, y que seguramente va a ser el principal punto de resistencia de los municipios, es que el tema de seguridad le representa miles de millones de pesos a los municipios cada año. Es decir, incluso en muchos casos con lo que se hace pues un poquito de política dentro de los municipios, ¿no? Es decir, la compra de patrullas, la compra de suministros, la compra de uniformes, el salario de los policías, que ya vamos a contratar a los del partido para que se vengan a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, etcétera. Entonces tú les quitas ese recurso que es bastante. Tan solo recordemos que cuando inicia el Fortapaz en Michoacán, pues ¿qué pasó? Hubo conflicto político incluso entre el alcalde y el propio gobernador, porque era muchísimo el recurso que iba a dejar de bajar directamente hacia los municipios y iba a traer ya una regla de operación en la cual tenían que presentar un proyecto ante el gobierno del estado, y el gobierno del estado a través del secretario ejecutivo ya tenía una intervención directa en la licitación, en la contratación, en la compra, etcétera. Ya había un acompañamiento, ya no era te doy el dinero y cómprate las patrullas, sino ahora yo te llevo a que compres las patrullas con quien yo te pueda decir, con un proveedor, que también eso es otro tema que recordemos trajo ahí señalamientos de corrupción, algunas irregularidades que se llegan a dar en la vida política de Michoacán. Pero sí, es eso, los municipios van a tener que renunciar a miles de millones de pesos al año si se llega a dar esta reforma. Ahora, híjole, tampoco se puede estar inventando cosas en materia de seguridad. Tan solo en Michoacán, si ustedes recuerdan, por ejemplo, este modelo que quiso implementar Silvano Aureoles Conejo del mando único, después de crear que las policías comunitarias, que después crear estas policías que se iban a encargar de los caminos, y de repente que llega otro gobierno y que no, y ahora plantean esto. O sea, cada gobierno empieza como a lanzar ocurrencias para intentar justificar, yo insisto, el fracaso de las estrategias de seguridad, y esta, si no viene acompañado de un diagnóstico y una propuesta sólida, pareciera eso, otra ocurrencia más, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el plan Michoacán entonces, no? Porque realmente lo que hemos visto año con año, como bien lo mencionas, Mario, no hay continuidad entre una propuesta y otra. Entonces, en unos 4, 5, 6 años, ¿qué vamos a estar diciendo del plan Michoacán? Es que a mí me queda claro que Michoacán puede ser un laboratorio. Un laboratorio de seguridad pública. Porque aquí inició el plan México, el sacar el ejército. Exactamente. Aquella operación de Felipe Calderón, donde sacan al ejército a las calles, inició aquí en Michoacán. Aquí iniciaron los primeros operativos contra el crimen organizado. Y creo que podría ser Michoacán otra vez un escenario de pruebas, un laboratorio de pruebas para ver qué pasa si extinguen a las policías municipales, ¿no? Bueno, habrá que analizarla. Y esta propuesta se da, además, y llama mucho la atención, en un momento de tensión internacional entre México y Estados Unidos, pero además no es cualquier tensión. Se viene desde hace meses estos señalamientos insistentes del gobierno de los Estados Unidos de que México, el gobierno de México, no México como país, sino el gobierno de México, pues mantiene una relación preocupante con grupos del crimen organizado. Ha ido elevando el nivel de las declaraciones. Ahora la que recientemente hizo justamente el titular de la DEA me parece, ahora sí, preocupante. Estamos en un momento en el que México se ha negado sistemáticamente a entregar a Rubén Rocha Moya, a Enrique Insunza y a otros funcionarios del gobierno de Sinaloa a los Estados Unidos, porque están acusados allá de tener presuntos vínculos con el crimen organizado. Y la defensa de México y sobre todo la presidenta de México ha sido tajante en esta materia. Se refugia en el tema de la soberanía, pero bueno. La declaración que hace el titular de la DEA de decir que las redes criminales y el gobierno mexicano son una y la misma cosa, me parece que pone en el punto máximo de tensión esta relación entre México y los Estados Unidos. Ahorita, después de la pausa, analizamos
pues cómo impacta eso no solamente al gobierno de México, sino a los gobiernos de los estados que se acuse justamente de que estos gobiernos mantienen relación con los grupos criminales. Vamos a la pausa y volvemos.